Buenas, en este video les voy a hablar sobre el crimen organizado transnacional en América Latina y cómo debería responder la política criminal de la región. En América Latina, en la actualidad, no hay guerras entre países, pero sí enfrenta amenazas graves de seguridad. El crimen organizado en el narcotráfico, la extorsión, la trata de personas, el tráfico de inmigrantes, la minería ilegal y el lavado de dinero ya no son problemas aislados, son fenómenos regionales y transnacionales. Por eso, el reto no puede enfrentarse solo con más policías, más cárceles o más castigos. La región necesita políticas criminales más inteligentes, coordenadas y siendo respetuosos del Estado de Derecho. Primero, sobre las nuevas estrategias para enfrentar los delitos transnacionales es necesario un cambio de enfoque. Durante muchos años, América Latina siguió modelos centrados en la guerra contra las drogas, la militarización, la mano dura y el encarcelamiento masivo. Sin embargo, esos modelos no han logrado resolver el problema de fondo. La nueva estrategia debe ser más integral. Eso significa atacar el delito, pero también sus causas. Se propone fortalecer las instituciones, mejorar la inteligencia policial y financiera, combatir el lavado de dinero, reducir la corrupción, recuperar territorios controlados por grupos criminales y ofrecer oportunidades reales a las comunidades vulnerables. La diferencia con el modelo tradicional es clarísima. El modelo antiguo buscaba principalmente reprimir. El nuevo enfoque busca prevenir, investigar mejor, cortar el dinero del crimen y reconstruir la presencia del Estado. Segundo, la cooperación internacional es fundamental. El crimen organizado no respeta fronteras. Una organización puede producir drogas en un país, moverla por otro, lavar el dinero en otro y finalmente venderla inclusive en otro continente. Por eso, ningún estado puede enfrentar ese problema por sí solo de manera eficaz. La cooperación internacional fortalece el control del delito porque permite compartir información, coordinar investigaciones, vigilar fronteras, puertos, rutas, perseguir capitales ilegales y actuar contra redes completas, no solo contra personas aisladas. Pero también existen limitaciones. Los estados muchas veces trabajan lentos, son burocráticos y descoordinados. Además, la corrupción, la falta de confianza entre instituciones, la debilidad judicial y la visión demasiado nacional del problema dificultan una respuesta regional fuerte. Tercero, en América Latina eh, se podría aplicar modelos de cooperación que no vulneren el Estado de Derecho, como por ejemplo equipos conjuntos de investigación, intercambio de seguros de inteligencia, cooperación entre fiscalías, policías, aduanas y sistemas judiciales, un control financiero regional y, muy importante, recuperación de bienes producto del delito. Pero todo esto debe hacerse con legalidad, o sea, respetando el Estado de Derecho, el debido proceso, control judicial, transparencia y rendición de cuentas. La lucha contra el crimen organizado no puede convertirse en excusa para abusos, detenciones arbitrarias o debilitamiento de la democracia de algún país. Cuarto, la política criminal debe adaptarse ante la llamada gobernanza criminal. ¿Qué es? Esto ocurre cuando los grupos criminales sustituyen funciones del Estado. En algunas comunidades, estos grupos imponen reglas, cobran impuestos, dan seguridad,
reparten ayudas y resuelven conflictos dentro de la misma comunidad. Así es como ellos se ganan la legitimidad y control social. Frente a eso, la respuesta no debe ser solo entrar con fuerza. El Estado debe recuperar esos territorios con seguridad, debe brindar también servicios públicos, educación, salud, empleo, justicia real y presencia institucional permanente. Si el Estado solo llega con operativos y luego se va, el grupo criminal va a volver a ocupar el espacio. Quinto, el crimen organizado evoluciona, cambia, ya no se dedica únicamente al narcotráfico. Ahora se ha diversificado hacia trata de personas, tráfico de migrantes, extorsión, minería ilegal, tala ilegal, tráfico de armas, delitos financieros y lavado de dinero. También se ha fragmentado. Ya no siempre existen grandes cárteles únicos y rígidos, sino redes flexibles que se alían con grupos criminales locales. Esto obliga a las políticas criminales nacionales y regionales a cambiar. No basta solo con capturar los líderes, las cabecillas. Hay que entender cómo funciona el negocio criminal, cómo financia, cómo recluta jóvenes, cómo controla cárceles, cómo lava dinero y cómo se conecta con economías legales. Sexto, la regionalización del crimen organizado plantea riesgos y oportunidades. El riesgo principal es que las organizaciones criminales se expandan más rápido que los estados. Pueden moverse de un país a otro, a abrir nuevas rutas, aprovechar fronteras débiles y penetrar instituciones. Pero también hay una oportunidad. Si el crimen es regional, la respuesta también puede ser regional. Los países latinoamericanos pueden compartir experiencias, coordinar políticas, fortalecer sus sistemas de justicia, crear mecanismos comunes de inteligencia y evitar que la presión en un país solo desplace el delito hacia otro país. Como conclusión, para finalizar con la charla y como reflexión personal, a mí me queda claro que la política criminal en América Latina debe cambiar. La represión es necesaria cuando hay delitos graves como violencia, organizaciones armadas, pero no es suficiente. Aprendí que el crimen organizado funciona como un negocio. Busca el dinero, poder, control social y protección. Por eso, si solo se detienen personas, pero no se corta el dinero, no se combate la corrupción, no se recuperan territorios y no se dan oportunidades reales a los jóvenes, el problema va a persistir, va a continuar. Eh, Relacionándolo con la materia, comprendo que la política criminal no debe ser improvisada o solo punitiva. Debe estar basada en análisis, prevención, cooperación internacional, respeto al Estado de Derecho y fortalecimiento a las instituciones. En síntesis y a manera de reflexión personal, eh, es que América Latina necesita una política criminal firme, sí, pero también que sea inteligente, que sea fuerte contra el delito, pero respetuosa de la ley, que sea regional en su coordinación, pero humana en su aplicación. Muchas gracias.